Desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, nuevamente les damos la bienvenida el día de hoy a esta tercera videotransmisión del primer ciclo de socialización de resultados de los ganadores del programa de fomento a la investigación del año 2019. Es para nosotros un gusto contar con su presencia y los invitamos a participar en el chat que tenemos disponible en este Facebook Live. Nosotros le compartiremos sus inquietudes y comentarios al ponente al final de su presentación. El día de hoy nos acompaña el investigador Johann Sebastián Torres Guiza. Él es historiador y archivista de la Universidad Industrial de Santander. Hace parte del grupo de investigación Estudios Históricos en Redes Sociales ECHIRES y el grupo de investigaciones históricas sobre el Estado Nacional Colombiano, GIGENC. Además, es integrante también de la Red de Investigación Hispanoamericana en los Tiempos Modernos, RITMO. Fue beneficiario del programa de fomento a la investigación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el 2016 y también en el año pasado, 2019. Sus investigaciones indagan sobre la historia económica y fiscal neogranadina con atención a los monopolios fiscales, en especial el del tabaco. Su presentación de hoy se titula Abastecimiento, distribución y venta de tabaco en rama en la costa atlántica neogranadina, las administraciones principales y las reales fábricas de cigarros de Cartagena y de Panamá entre 1778 y 1810. Adelante, Johan. Es un gusto para nosotros tenerte en esta transmisión y esperamos poder dialogar activamente contigo. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas y nos acompañan hoy en el live. Bueno, pues en esta oportunidad estamos en forma online presentando este proyecto. Entonces voy a tomarme unos 3 minutos inicialmente para hacer una pequeña introducción de lo que fue el proyecto y luego sí continuaremos como tal al desarrollo de la exposición. Bueno, inicialmente el proyecto trataba sobre Cartagena. Sin embargo, rápidamente con las pesquisas en archivo, nos dimos cuenta que necesariamente teníamos que incluir a Panamá. Entonces, de ahí surgió la idea de estudiar como tal la costa atlántica neogranadina. Básicamente porque comparten en común muchas cosas que se pueden básicamente categorizar en abastecimiento, en distribución y en venta, que es el título que acompaña a este trabajo. Entonces, voy a iniciar, voy a proyectarles unas diapositivas que tengo preparadas. Bien. Bueno, en pantalla podemos ver una de las láminas de la misión coreográfica. Si bien la lámina es hecha por Manuel María Paz para la provincia del Cauca, ejemplifica mucho de lo que era hacer cigarros en el periodo colonial. Se trata de una mujer sentada con una especie de mesita en la cual de forma manual ensambla y elabora el cigarro. Hay una particularidad con los cigarros neogranadinos y es que a diferencia, por ejemplo, de los cigarros que se elaboraron en Perú, en Nueva España, nunca emplearon otros insumos sino únicamente el tabaco. No se emplearon resma, por ejemplo, de papel para envolverlos. Fue utilizada la misma hoja del tabaco. Sin embargo, esta forma tradicional de hacer cigarros tuvo un experimento, digámoslo así. Estuvo trastocada por una experiencia muy interesante que dio muy buenos resultados hasta cierto momento, como lo veremos, que fueron las reales fábricas de cigarros, una en Cartagena y otra en Panamá. Estas reales fábricas, pues, trataron de imponerles a los cigarreros un oficio y convertirlos básicamente en empleados, en obreros, ¿sí? Entonces,
Para hablar un poco sobre esto, sobre las administraciones principales y las reales fábricas que estuvieron entre 1778 y 1810, es necesario adentrarnos un poco sobre lo que fue y cómo funcionó el abastecimiento, la distribución y la venta de tabaco en rama en la costa atlántica neogranadina. Para ello, pues vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a hablar del abastecimiento, luego de la distribución y producción de cigarros y finalmente vamos a hablar un poco sobre la venta y los caudales que generaron estos géneros para la Real Hacienda. Hay que recordar que entre 1778 y 1779, Francisco Gutiérrez de Piñeres reorganizó el ramo de tabacos, ¿sí? Y entendido como en rama y en polvo. Por eso se hace la salvedad en el título y en la investigación que lo que nos interesa en este momento es tratar sobre el tabaco en rama. Ustedes bien sabrán que también circuló tabaco en polvo. En Santa Fe hubo una real fábrica de tabaco en polvo no muy fructífera y en su contraparte se importaba tabaco en polvo de La Habana, que tuvo una circulación interesante, pero que nunca llegó fiscalmente a rendir los mismos beneficios que fue el tabaco en rama, principalmente porque los neogranadinos prefirieron fumar a esnifar tabaco, ¿sí? Entonces, en esa reorganización, Gutiérrez de Piñeres básicamente lo que hizo fue poner en orden el método e implementar las reglas imperiales de la renta de tabaco. Para eso, pues, expidió 13 instrucciones entre generales y particulares que buscaron, primero, eh, aprovechar al máximo el tabaco como recurso fiscal, adoptando el mismo sistema organizativo y los métodos de organización de trabajo, de comercialización y de contabilidad que se implementaban en Nueva España. De hecho, Gutiérrez de Piñeres, si uno analiza en conjunto todas las 13 instrucciones que él emitió entre 1778 y 1779, va a haber una relación muy íntima de lo que fueron las ordenanzas de la Real Renta de 1768 emitidas por José de Galvez en Nueva España y principalmente de las instrucciones y reglas universales de 1740 por las cuales se administraba la renta peninsular. Esto quiere decir que Gutiérrez de Piñeres adapta la renta neogranadina a unas reglas imperiales. ¿Por qué es bueno decir esto? Porque es que el estanco, es decir, el privilegio que se otorga al Estado para producir, distribuir y vender tabaco, existe desde 1744, inicialmente en forma de arrendamiento que se extiende hasta 1774 y siguiente hay unos intentos de Manuel Guirior, del virrey Antonio Flores por centralizar este ramo. Sin embargo, es Gutiérrez quien lo logra. Y Gutiérrez de Piñeres en sus ordenanzas lo que hace es desarrollar una estructura primero jerárquica, luego compleja y extensa por todo el territorio neogranadino para controlar la producción, la distribución y la venta de tabaco. Gutiérrez de Piñeres lo que hizo fue dividir el territorio neogranadino. Lo dividió en 7 administraciones principales. En pantalla ustedes podrán ver un mapa. En ella se muestra la administración principal de Santa Fe, la de Honda, Popayán, Monpós, Medellín y la que nos ocupa en esta investigación, que es Cartagena y Panamá. Todas esas 7 administraciones principales estuvieron subordinadas a una dirección general que se ubicó en Santa Fe. En el territorio neogranadino, por circunstancias tales como el territorio y lo fácil que era cultivar tabaco en el territorio, se ubicaron 3 factorías. Y en casi todas las poblaciones existentes a finales del periodo colonial, se logró implementar una expendeduría, bien sea, podría ser tercenas, administraciones particulares y estanquillos, como veremos más adelante. En general, lo que ellos hicieron fue distribuir, esta vasta estructura administrativa lo que hizo fue distribuir y recaudar el producto de la venta del tabaco en rama y en polvo. Algo importante
es que la reorganización de Gutiérrez de Piñeres se ejecutó bajo la regla de los consumos. ¿Esto qué quería decir? Pues que debía existir una íntima relación entre sus unidades administrativas, fundamentalmente dos, las factorías y las administraciones principales, de tal manera que se produjera en el territorio neogranadino únicamente el tabaco necesario para abastecer la demanda de sus habitantes. En este caso, pues la factoría fue la unidad administrativa encargada de comprar, almacenar y distribuir tabaco en rama, del cual se abastecía directamente por la compra del género a los cosecheros matriculados. En el nuevo Reino de Granada se erigieron tres factorías, una en Girón, trasladada en 1785 a Piedecuesta, una en Candelaria, trasladada en la década de 1790 a Llano Grande, y finalmente la factoría de Ambalema, que fue la que mayores rendimientos productivos dio. En este sentido, pues la administración principal, la función que vino a cumplir fue como órgano administrativo y fiscal central que dirigía las operaciones de la renta en cada jurisdicción, que estaban divididas, según vimos el mapa anterior. Y lo que hacían era mantener un equilibrio entre la oferta del tabaco y la demanda del público, a través de múltiples comunicaciones, una contabilidad un tanto rígida que se llegó a implementar. En este sentido, pues Girón tuvo por función suplir a Santa Fe, Candelaria, a Popayán, y Ambalema estuvo encargada de suplir a Honda, Medellín, Monpós y Cartagena. Bien, ustedes dirán, pero Joan, usted nos dijo que eran 7 y acá solamente se muestran 6. Bien, porque Panamá, como veré un poco más adelante, dependió de las remisiones de tabaco en rama cubano, principalmente por su mayor facilidad de transporte y surtimiento. De resto, las otras 6 administraciones principales debieron abastecerse con tabaco producido en el Nuevo Reino, excepto la Plaza de Cartagena. Y bien, pues las expendedurías podían ser de 3 tipos. Las tercenas, ubicadas en las sedes de las administraciones principales, las administraciones particulares que se ubicaron en poblaciones intermedias, como villas, y finalmente los estanquillos, que la política de la renta fue básicamente de donde hubiese una población, ahí debía haber un puesto de venta de tabaco. Ahora bien, ya adentrándonos a la administración principal de Cartagena y de Panamá, nosotros tenemos que en el territorio se extendieron 6 expendedurías, la tercera en Cartagena, y administraciones particulares en Barranca, Sabana Grande, Lorica y Corozal. En total, estas 6 tuvieron a su cargo 64 estanquillos, de los cuales se abastecían y expendían cigarros de la Real Fábrica y manojos de tabaco de la factoría de Ambalema. Por su parte, la administración principal de Panamá tuvo la tercera en la ciudad de Panamá y tuvo administraciones particulares en Santiago de Veraguas, Darién, Villa de los Santos y Portobelo, que en total tenían a su cargo 22 estanquillos, que vendían únicamente cigarros de la Real Fábrica. Bien, entonces la pregunta que nos surge en este entramado es: ¿por qué se permitió el abastecimiento de tabaco en rama cubano a Cartagena y a Panamá? Esto básicamente se responde por 2 razones. Primero, el gusto de los habitantes, y segundo, la posibilidad de transporte. Como ya lo mencionamos, pues la administración de Panamá dependió de las remisiones de tabaco cubano, principalmente por la facilidad que tenía de abastecerse de esa plaza por el transporte, ¿sí? En cambio, para Cartagena, el gusto de sus habitantes fue más imperante a la hora de Gutiérrez de Piñeres regular esto. Bueno, y aquí hay que hacer una salvedad. No es que antes de Gutiérrez de Piñeres no se
expendiera o se importara y se introdujera tabaco en Cartagena y Panamá de procedencia cubana. Sencillamente es que antes estos flujos no estaban sujetos a el régimen del monopolio. Antes se importaba como otro bien de consumo, pagaba sus aranceles, sus impuestos aduaneros y se expendía de igual forma pagando la alcabala. Lo que hizo Gutiérrez de Piñeres fue regular esta práctica y para el caso de Cartagena, solamente la ciudad estuvo autorizada de suplirse de tabaco cubano. Principalmente porque, bueno, Gutiérrez de Piñeres entendió, podríamos así decirlo, que las gentes de Cartagena preferían el tabaco cubano a cualquier otra clase. En cambio, las administraciones particulares ordenó que se abastecieran de tabaco en rama en forma de manojos provenientes de Ambalema, de los cuales pues eran surtidos y transportados por el río Magdalena y sus brazos fluviales. De hecho, entonces, la red que uno ve ahí y que manejó la renta es que desde los almacenes de Honda y Monpós, que eran las otras administraciones principales, se enviaba tabaco de Ambalema río abajo hasta los puertos de Barranca, Sabana Grande y San Benito Abad. De ahí se distribuía a las expendedurías de las demás administraciones particulares. El tabaco era enviado en champanes propios de la renta que navegaban por el Magdalena de cuenta, costo y riesgo de la Real Hacienda. Y los tabacos, bueno, pues eran transportados en cajones de cuero que eran cocidos, liados y eran marcados con hierro. En este caso, cuando se trataba de tabaco de Ambalema, era con la letra P, que significaba de calidad principal. Y bueno, entonces, para el caso de Panamá, vemos que la posibilidad de transporte fue mucho más predominante que el gusto de sus habitantes. Y es que realmente era difícil surtir a Panamá si no era por transporte marítimo proveniente de La Habana. Entonces, en esa ruta que se planeó, era que los tabacos llegaran a Portobelo desde La Habana. En ocasiones, como veremos más adelante, también se podía importar desde Cartagena u otras partes del continente. Pero entonces el tabaco a Panamá, al Istmo, llegaba en embarcaciones, principalmente goletas, en las que se transportaba nuevamente de cuenta, costo y riesgo de la Real Hacienda los tabacos, empacados también en cuero, e iban liados en sogas y marcados a fuego nuevamente. Para llegar a Panamá, el tabaco llegaba a Portobelo y de ahí se conducía a lomo de mula hasta Panamá. De hecho, cada carga costaba el transporte desde Portobelo a Panamá, costaba 4 pesos por tercio. Y en general, lo que comparten ambas es que en ambas ciudades, en Cartagena y en Panamá, se erigieron reales fábricas de cigarros como unidades administrativas encargadas de labrar el tabaco en rama, en buena parte cubano, para prevenir un contrabando desbordado. Bien, en pantalla, estas cifras, todas estas cifras que voy a mostrar y de las que acompaña el informe final, son sacadas de los libros de cargo y data de caudales y de tabacos de las administraciones principales, ¿sí? En ellas, por ejemplo, para el caso de Cartagena, podemos ver que las compras que hacía la administración principal entre 1779 y 1806 dependía de los importes de tabaco cubano, de tabaco de Ambalema y del tabaco en polvo, que como les decía inicialmente podía ser de dos clases, del de La Habana o el producido al interior del reino. Bueno, lo que salta a la vista de esta tabla es que aunque la renta neogranadina dependió en buena parte del tabaco cubano para el surtimiento de la costa atlántica, la renta paulatinamente logró prescindir de estos flujos, introduciendo cada vez más tabaco de Ambalema en las expendedurías cartageneras, principalmente porque los conflictos en el Caribe complicaban este flujo de tabacos desde La Habana
hasta el puerto. Entonces, básicamente es que en el transcurso de 1779 a 1806, vemos cómo coincide, o más bien es causa de que se esté introduciendo más tabaco de ambalema que de cubano, justamente por los conflictos bélicos. En total, pues del tabaco cubano que ingresó a los almacenes de Cartagena era en su mayor parte desecho, seguido de clases corto y largo, en cantidades muy variables cada año, pero en conjunto todas descienden. Para la década de 1800 vemos que las importaciones descienden cuando las introducciones del tabaco de ambalema aumentan. Lo anterior coincide, o más bien es causa del paulatino y constante ingreso del tabaco del interior del reino a las expendedurías de Cartagena. Entonces, la primera pregunta que surge ahí es ¿por qué? ¿Por qué Cartagena prescindió del suministro cubano cuando a principios de la década de 1780 y 90 fue mayoritario? Y básicamente esto se explica por dos razones. Primero, el aumento de la productividad del distrito tabacalero de Ambalema. De hecho, recuerda Bejarano y Pulido en su estudio sobre Ambalema que para la década de 1790 el distrito tabacalero producía mucho más tabaco del que se consumía como tal en el virreinato, en el nuevo reino. En este caso, pues Ambalema para 1790 no solamente podía abastecer por completo la administración principal de Cartagena, sino mucho más. Entonces, una de las primeras razones es que Cartagena absorbió ese aumento de la productividad de Ambalema. Y la otra causa, como les venía diciendo, es los constantes conflictos bélicos y la continua presencia de piratas y corsarios en el Caribe que complicaba este tipo de transacciones. De hecho, sabemos que para 1782 un barco inglés capturó una flota española con 810 tercios de tabaco que había zarpado de La Habana con destino a Cartagena. La renta neogranaína costeó el rescate, le costó algo más esa operación, algo más de 4,000 pesos, de los cuales no pudo recuperar ni siquiera la mitad después de su venta. A raíz de los constantes conflictos y la presencia de piratas y corsarios en el Caribe, pues rápidamente hubo respuestas de las autoridades neogranadinas para prescindir de estos flujos por lo peligroso que llegaban a hacer, era poner en los caudales de la Real Hacienda en peligro. Sin embargo, estas propuestas de prescindir del tabaco cubano generaron airados rechazos. Primero, de las autoridades de la renta cubana, ante la posibilidad de perder un mercado prolijo. Vendían al menos desde Cuba, se vendía a Cartagena cerca de 131,000 libras anuales. Y lo otro es que nuevamente el gusto de los cartageneros fue motivo para que muchas autoridades dijeran que la población estaba lo suficientemente apegada al tabaco cubano como para recurrir a su suministro por vías clandestinas si la renta no soportaba el riesgo de introducirlo legalmente. Sin embargo, esto se vino abajo y no hubo más, no hubo de otra, básicamente, porque por motivo del desarrollo de las guerras napoleónicas en el Caribe, los flujos tabaqueros disminuyeron considerablemente, como pudimos ver en la tabla anterior. El punto de inflexión se encuentra en agosto de 1805, cuando el factor de La Habana, Miguel Villalón y Rivera, informa a las autoridades cartageneras que por la continua presencia de una corbeta inglesa que se halla en las inmediaciones de la isla, es imposible ingresar o salir algún tipo de embarcación española. Por esa razón, pues, la Junta de Tribunales de Santa Fe se reúne el 7 de agosto de 1805 y ante esta imposibilidad de suministrar tabaco cubano a Cartagena, ordena varias cosas. La primera es que Cartagena únicamente se abastece de tabaco de ambalema.
con lo cual pues prescinde de estas importaciones. La otra importante decisión es que cierra la Real Fábrica de Cigarros. Pues recordemos que la Real Fábrica únicamente lo que hacía era labrar tabaco cubano. Entonces ya no tendría como mucho sentido su funcionamiento. Y la tercera decisión es que se limitan las importaciones de tabaco cubano a la administración principal de Panamá. Por tanto, en la administración de Panamá no se introdujeron muchos cambios en la política de abastecimiento. Y a diferencia de Cartagena, entre las décadas de 1780 y 1800 casi se duplica las reemisiones de tabaco cubano, que nuevamente, repito, primero se desembarcaban en Portobelo y luego se conducían a lomo de mula a Panamá. Sin embargo, bueno, en general, Panamá mantuvo la predominancia, ¿no?, de incorporar tabaco cubano. Sin embargo, por distintas circunstancias fortuitas, también se introdujo tabaco de Ambalema, tabaco de Nicaragua, de Chiriquí, desde la factoría de Costa Rica y de Guayaquil. Lo primero es que hacia 1781 recordemos que Panamá sufre un incendio en abril. Y ese incendio consume también buena parte de los almacenes de la administración principal. En razón de esa pérdida de tabaco, pues la Dirección General de Rentas de Santa Fe autoriza que se introduzcan tabacos foráneos. Primero de Ambalema, conducidos desde Cartagena, y ante la insuficiencia de esto también se ordena que de Nicaragua, de Chiriquí y de Guayaquil. Años más tarde, pues también se autoriza este tipo de introducciones, pero es por los conflictos bélicos en el Caribe. Desde Costa Rica, desde la provincia de Costa Rica y desde la provincia de Chiriquí. Ahora bien, ya tenemos claro un poco lo que refiere al abastecimiento. Cartagena se abastecía de tabaco de Ambalema y la plaza de Cartagena se abastecía de tabaco cubano. En cambio, todo el istmo de Panamá se abastecía únicamente de tabaco cubano y salvo excepciones como el incendio de 1781, se introdujeron tabacos de otras regiones. Sin embargo, siempre fueron mucho más inferiores que el tabaco cubano. En ambas ciudades se erigieron reales fábricas para labrar el tabaco cubano. ¿Por qué? Porque Gutiérrez de Piñeres las creó como mecanismo para prevenir el contrabando. De otra manera, no hubiese forma de impedir que fuese desbordado. Con esto tampoco queremos decir que no hubo contrabando, sin embargo, de que la renta solamente vendiera cigarros era un mecanismo de control bastante interesante que vamos a analizar a continuación. Entonces, la función de las reales fábricas fue elaborar cigarros, que era el único tipo de tabaco de humo ofrecido al público. Las reales fábricas dependieron de la administración principal. Estas eran lideradas por un fiel de la Real Fábrica, que era el encargado de velar por el buen rendimiento administrativo de la Real Fábrica. Para el caso de Cartagena, existiera un cabos que eran quienes estaban al frente de los operarios, que estaban conformados en cuadrillas. Y pues un poco más abajo tenemos también una serie de empleados de estas reales fábricas que eran guardas, porteros, mozos que conducían el tabaco dentro de la real fábrica. Bueno, de anotar, las sedes de ambas reales fábricas se encontraban en las sedes de las administraciones principales. Esto contrasta, por ejemplo, para el caso mexicano, donde estaba aparte y era una entidad bastante grande. Entonces, ¿cómo funcionaba? Pues bueno, cada lunes, desde los almacenes de la administración principal, se sacaba tabaco que se le hacía cargo al fiel para que éste, a su vez, lo entregara a los cabos y a los operarios para que labraran los cigarros.
Lo interesante de la introducción de este método fabril en el tabaco es que cada viernes el fiel de la Real Fábrica enviaba a la contaduría una certificación en la que relacionaba el nombre de los operarios, el número de libras que habían hecho durante la semana, y a partir de esta operación era que se les pagaba en efectivo semanalmente por cada libra de tabaco labrado. Para el caso de Cartagena se les pagó 7 cuartillos por libra labrada, y para el caso de Panamá se les pagó 2 reales por libra. Toda esta información está en el archivo anexo 2 en administración de tabacos, y ahí uno encuentra justamente estas nóminas y estas certificaciones de las contadurías, y se muestra, de hecho yo presento en el informe final unos anexos, y en esos anexos alcanzo durante 6 años a rastrear todos los operarios, y es interesante ver la productividad de cada uno de ellos, ¿no? Esto lo vamos a tratar aquí. Entonces, bueno, hay unas diferencias entre cada una de las reales fábricas. Si bien compartían el mismo objetivo y tenían básicamente su misma estructura, había unas diferencias que vale la pena resaltar. Por ejemplo, en Cartagena existieron siempre 10 cuadrillas. Ellas eran lideradas mayormente por varones. Sin embargo, la cuadrilla número 7 siempre estuvo a cargo de una mujer. En los años que logré captar la información sobre los operarios, primero estuvo esta cuadrilla número 7 en Bernarda Cuello y luego en María Tres Palacios. Cada cuadrilla cartagenera estaba conformada entre 8 y 20 operarios, tanto hombres como mujeres. Pero esta dinámica va a cambiar un poco para la década de 1790, donde las mujeres empiezan a imperar y se convierte la manufactura de cigarros básicamente en un trabajo femenino. Sin embargo, fue común que en las cuadrillas se mezclara tanto hombres como mujeres. Fue mayor el porcentaje de mujeres, a excepción, por ejemplo, de la cuadrilla liderada por Alejo Morales, que por alguna circunstancia únicamente en los años rastreados empleó a varones. Y bueno, y en general lo que podemos decir es que durante su funcionamiento, la Real Fábrica de Cartagena empleó al menos 341 personas, entre ellas 67 hombres y 274 mujeres, en una nómina anual que osciló entre los 105 y los 142 operarios. Y es que esto también es interesante porque los empleados, los operarios de las reales fábricas no eran fijos. Es constante ver que hay unos meses donde aparecen unas personas, en otras no, y esto ya tocaría entrar más en detalle el por qué. Sin embargo, se trata de un empleo mayormente operado por mujeres, en los cuales también tenía mucho que ver el flujo productivo del mismo monopolio, ¿no? De cuántos tabacos se necesitaba, cuántos cigarros se necesitaba que estuviesen en las expendedurías, y esto lo veremos un poquito más adelante. Para el caso de Panamá, pues bueno, la Real Fábrica no estuvo organizada en cuadrillas. En cambio, todos los operarios rendían cuentas semanalmente directamente al FIEL. En este caso se omitía esa figura de los cabos, que era como los líderes de cuadrillas. Y según los registros de nómina, entre 1782 y 1808, al menos 330 varones sirvieron como operarios. Y bueno, y aquí también es una gran diferencia que no se incluye a una mujer, o por lo menos en las fuentes consultadas en el Archivo General no se encuentra una nómina de Panamá donde haya la existencia de una mujer, a diferencia de Cartagena. Y en ellas pues se oscilaban las nóminas anuales entre 124 y 137 operarios, que igualmente trabajaban, recibían el tabaco el lunes y entregaban parte de él, de su producción semanal los viernes, a lo cual se les pagaba por cada libra labrada. 7 cuartillos para Panamá, para Cartagena, 2 reales por libra para Panamá. Bien. En gráfica podemos ver las clases de tabaco que se recibían en la Real Fábrica de Cigarros. Y esto de Cartagena inicialmente, y esto aquí podemos ver cómo
se labraron entre 1779 y 1805 tabaco cubano, tabaco, los cigarros inicialmente se debían labrar únicamente de tabaco cubano. Sin embargo, vemos que aparte del tabaco cubano, este era mezclado con tabaco principal de la factoría de Ambalema y con tabaco cura seca natural de Barinas, de Caracas. Entonces, de Venezuela, perdón, de la Intendencia de Venezuela. Entonces, vemos que por distintas circunstancias, tales como los conflictos bélicos, por ejemplo, fue necesario mezclar tabacos. Sin embargo, vemos nuevamente que para la década de 1800 es mucho más predominante el tabaco principal de Ambalema que el de Panamá, que el de Cuba, perdón. Entonces tenemos que desde 1782 la Real Fábrica de Cigarros recibió tabaco de Ambalema. Entonces, la hipótesis ahí es que se trató pues de una política lenta pero constante por la cual la renta paulatinamente aumentó la cantidad de tabaco neogranadino en la elaboración de cigarros. Uno podría llegar a pensar que fue con el fin de acostumbrar a los cartageneros al tabaco del interior del virreinato y recurrir cada vez menos a las importaciones cubanas. Y esto tuvo su estocada como tal en 1805, como vimos, cuando se prohibió como tal todo tipo de importación de tabaco cubano a Cartagena. Pero, sin embargo, se seguía expendiendo como otro género, como veremos más adelante. Entonces, la serie aquí nos queda hasta 1805 porque es la fecha en la que se clausura la Real Fábrica. En cuanto a la producción de Cartagena, esto es tomado de los libros de cargo y data de tabacos de la Real Fábrica de Cigarros de Cartagena. Entonces ellos recibían tabaco en rama, los operarios desvenaban y cernían la hoja, la manufacturaban en cigarros y básicamente lo que producían eran atados. Entonces, durante su funcionamiento en general, la Real Fábrica de Cartagena produjo en promedio 400.000 atados anuales. Cada atado, es decir, cada atado estaba compuesto de 32 cigarros con un peso total de 4 onzas. Entonces, tenemos por un lado los atados, cuánto era y eso cuánto significaba en su peso en libras. Vemos también que la producción es un poco, no es muy constante en la serie, sin embargo oscila en cerca de 400.000 atados y poco más de 100.000 libras anuales. Y bueno, y los cigarros se armaban únicamente en hojas de papel y no se empleaban resma de tabaco como de papel como sucedía para el caso novohispano y peruano. En su interior contenía únicamente picadura o tripa de tabaco que se envolvía en sus hojas completas y eran adheridas con engrudo de arroz. Por su parte, la Real Fábrica Panameña, a excepción de cortos periodos en que se recibieron tabacos foráneos en los almacenes principales de la administración, se elaboró los cigarros casi en su mayoría y únicamente con tabaco cubano. Entonces vemos que producto de el incendio de 1781 fue necesario incluir en la producción cigarrera tabaco de Ambalema y de Nicaragua, pero en adelante se trató únicamente de elaborar tabaco cubano. La producción de la Real Fábrica de Panamá fue cerca de 300.000 atados anuales, ¿sí? 100.000 menos que Cartagena. En cambio, cada atado estuvo compuesto de 40 cigarros con el mismo peso, entonces se trataban de cigarros un poco más delgados para suplir estos 8 cigarros de más. Sin embargo, siempre se trataron de 4 onzas. Y la producción fue en promedio de 70.000 libras de cigarros anuales, a excepción de 1781, cuando, pues a raíz del incendio, la Real Fábrica estuvo cerrada entre mayo y junio, y en los meses siguientes, pues actuó a media marcha mientras se normalizó todo
un poco. Ahora bien, entonces, recapitulando, el abastecimiento de Cartagena y Panamá dependió en buena parte del tabaco cubano. Para labrarlo, se erigieron reales fábricas que tuvieron, para el caso de Panamá, las 300.000 libras, los 300.000 atados anuales, y para el caso de Cartagena, los 400.000. Esos atados de cigarros eran el único género de tabaco en humo posibles de vender en la jurisdicción de la administración principal de Panamá y de Cartagena. Entonces, en ese caso es necesario hablar sobre la venta. ¿Cuánto producía este tabaco que se importaba desde La Habana y se expendía en forma de cigarros? Entonces, las ventas de tabaco en polvo, en manojos, para el caso de Cartagena, y en cigarros, para ambas administraciones principales, fue el principal insumo o fuente de ingreso de estas administraciones principales. Los precios de venta se mantuvieron fijos entre 1778 y 1808. Aquí se incluye el tabaco cubano en libra, y es porque a Cartagena se siguió importando después de 1805 tabaco cubano. Sin embargo, como detallarán, duplicaba el costo del tabaco de Ambalema. Entonces esto hizo que rápidamente ese tabaco cubano perdiera su mercado, ¿sí? En Panamá, y básicamente la gente se acostumbró, o la renta logró acostumbrar a los cartageneros al tabaco del reino. Entonces, quien fumó tabaco cubano después de 1805 era porque quien realmente o en verdad le gustaba muchísimo o tenía los recursos para costearlos. En general, entonces, el atado de cigarros, para el caso de Cartagena, de 32, y para el caso de Panamá, de 40, costó 2 reales para la primera y 2,5 para la segunda. El tabaco en polvo de La Habana tenía 3 pesos para Cartagena y Panamá 4 pesos, y el tabaco de Ambalema, recordemos, únicamente se vendió en la administración principal de Cartagena, y se vendió el de primera clase a 4 reales en las expendedurías, todas a excepción de la plaza de Cartagena, hasta 1805. Bien, analizando, esto ya hace parte de las cifras aportadas por los libros de cargo y data de caudales de cada una de las administraciones principales. Aunque la serie, pues, para Cartagena presenta algunos vacíos, pueden distinguirse en 2 importantes cambios en la evolución del ingreso del departamento. El primero, desde 1778 hasta 1785, donde pues la administración acrecenta sus ingresos de manera casi ininterrumpida, producto de la reorganización de la renta por parte de Gutiérrez de Piñeres. Digamos que esto concuerda mucho con los estudios de Joaquín Pinto, que bueno, entre otros factores, al inicio, en la década de 1780, todos los estancos de aguardiente y de tabaco van a tener un crecimiento importante. Luego, pues, por diferentes factores productivos, otros sectores de la economía, como la minería, por ejemplo, esto se va a estancar en la década de 1790, y posteriormente luego va a haber un declive bastante pronunciado en todo el ingreso de la Real Hacienda Neogranadina. Pero entonces, la segunda etapa que podemos distinguir en esta dinámica es que se presenta una caída en la década de 1790, cuando, debido a los alcances de los administradores particulares, deja de introducirse a la tesorería de Cartagena los ingresos productos de la venta. Y es que esta caída acentuada de 1792 es porque no se hacen las remisiones continuas a Cartagena por parte de los administradores particulares, principalmente de Barranca, de Sabana Grande y de Corozal. Y la tercera que tenemos, que podemos distinguir, la tercera etapa, es que durante la década de 1780 hay una recuperación en las ventas de tabaco, e incluso aumentan hasta alcanzar un pico máximo que tenemos de venta de 203.000 pesos, para luego disminuir en 1806, cuando predominaba el tabaco de Ambalema en el mercado cartagenero.
De hecho, con el cierre de la Real Fábrica y la introducción de tabaco del interior, de Ambalema a Cartagena, pues como les mencionaba, el tabaco cubano perdió rápidamente su mercado. Entonces, situémonos en la tercena de Cartagena, que es la expendeduría de la plaza de Cartagena, de la ciudad murallada. Para 1806, un año después del cierre de la Real Fábrica de cigarros, la tercena vendió 11.000 libras de tabaco en rama de Ambalema y únicamente vendió 357 de tabaco cubano. Entonces, lo que les decía, esto básicamente quien podía comprar ese tabaco era quien tenía los recursos, y lentamente se trató de una política por la cual la renta introdujo en los cigarros tabaco tabaco de Ambalema, perdón, lo que hizo que ese gusto y esa costumbre que tenían los cartageneros inicialmente, fundamental para Gutiérrez de Piñeres reglamentar estas introducciones, se fuese transformando hasta que se acostumbraron los cartageneros a fumar tabaco producido en el interior del virreinato. Para los egresos, bueno, aquí esto es muy interesante, y es que en cuanto al gasto, hay que señalar que las remisiones de tabaco desde La Habana a Cartagena y Panamá se hacía por cargo a las cuentas. ¿Esto qué quiere decir? Que durante varias partidas realizadas durante el año, la renta neogranadina pagaba el tabaco cubano conforme se iba vendiendo en forma de cigarros. Entonces, desde la factoría de La Habana se enviaba tabaco a Cartagena y a Panamá por adelantado. Básicamente este mecanismo pretendía que antes de culminar el año, estas dos administraciones, la de Cartagena y la de Panamá, lograran reintegrar a la factoría de La Habana todo el tabaco enviado. Sin embargo, este mecanismo produjo casi instantáneamente una acumulación de deudas, pues antes de haber cancelado las remisiones del año anterior, Cartagena y Panamá recibían cada vez más tabaco. De hecho, entre 1778 y 1806, la administración de Panamá acumuló una deuda con La Habana por 176.000 pesos, de los cuales únicamente el administrador principal, Félix Fernández, había pagado 7.000. Y bueno, y lo otro es interesante es en los archivos es que uno ve continuos reclamos desde Cuba, desde las autoridades cubanas, porque se paguen esas deudas. Sin embargo, Panamá y Cartagena únicamente hizo pagos parciales e intermitentes. Entonces vemos, por ejemplo, en la amarilla, que se refiere a compras de tabaco, algunos picos un tanto disparados. Sin embargo, hay que recordar que esto tampoco era únicamente pago cubano, también se hacía pago a la factoría, a la administración principal de Honda, que era la que enviaba el tabaco de Ambalema. De hecho, lo que uno puede observar en los archivos es que hubo una prioridad por saldar las deudas internas de las administraciones neogranadinas que de enviar tabaco, de que enviar caudales a La Habana. De tal manera que, de entrada, esto nos sugiere que si bien la factoría de La Habana pretendió a través de las ventas intraimperiales, como el caso de las ventas a Cartagena y Panamá, como tener un ingreso adicional como mecanismo de autofinanciamiento, el cargo a las cuentas, esto de enviar tabaco antes de enviar el dinero, pues puso en entredicho este mecanismo. Más aún cuando el situado novohispano, que era del cual se abastecía la factoría de La Habana para hacer sus compras, se volvió bastante irregular en la década de 1780. Bueno, y entonces hay algo interesante, y es que en 1804 las autoridades cubanas envían una orden, y es que únicamente van a enviar tabaco cubano previamente se pague. ¿Sí? Entonces eso también podría llegar a jugar en la decisión de la baja compra de tabaco cubano por Cartagena después de 1805, porque tenía que enviar el dinero inicialmente. Y cuando ese mercado se redujo a un tanto de personas,
Entonces, ese tipo de introducciones se volvió más de meditados cálculos para regular la regla de los consumos, fue de satisfacer ese pequeño mercado. En cambio, la mayor distribución del gasto que tuvo Cartagena fue en el sueldo de los operarios de la Real Fábrica, que consumía gran parte de ellos, los cuales cesaron lógicamente en 1805 y por eso no aparecen desde 1806. Y pues además se incluyen algunos gastos como eran los sueldos fijos, que eran los gastos de burocracia de la administración principal, del pago del fiel, los fletes, era la redistribución que se hacía, y los premios que eran el 6% por las ventas mensuales que hacían los administradores particulares y estanquilleros en cada una de sus poblaciones. La evolución, en cambio, del ingreso de Panamá fue mucho más cambiante. El incendio de 1780, que afectó la sede de la renta y quemó buena parte de los tabacos almacenados, redujo las ventas notablemente en la ciudad y las remisiones de tabaco también se redujeron mucho a las administraciones particulares. Sin embargo, pues estas fueron aumentando paulatinamente mientras se reanudó y volvió a la normalidad la producción cigarrera en la Real Fábrica, y pues en adelante hasta 1793 se experimenta una disminución en las ventas percibible en todas las administraciones, punto en el cual pues comienza una recuperación que va hasta finales de 1708, cuando decae por completo. Los picos máximos de venta, a diferencia del caso cartagenero, que fueron un poco más de 230.000, para el caso de Panamá fueron de 114.000 y 113.000 pesos. En cambio, la distribución del gasto en la administración de Panamá, podemos observar que el pago de tabacos fue mayor después de 1805, cuando se decretó que únicamente las importaciones de tabaco de La Habana iban a ser dirigidas a Panamá. En adelante, ese mecanismo y esa exigencia de las autoridades cubanas porque se pagaran por adelantado nos muestran estos picos bastante notables. En adelante, lo que uno puede observar es que nuevamente los gastos de los operarios de la Real Fábrica consumen buena parte de estos gastos, y pues además se incluyen también otros gastos necesarios para el funcionamiento de la ruta, como el pago de salarios fijos, los fletes y los premios. Bueno, para concluir, primero, la reorganización de Gutiérrez de Piñeres mejoró el rango de distribución del tabaco en hoja y en polvo dentro del reino. Esto se tradujo, pues, naturalmente en una mayor recolección de los caudales productos de la venta. De hecho, en general, si uno toma en cuenta el producto líquido de la renta desde 1763 hasta 1810, uno encuentra que el 89% de este recaudo corresponde al rendimiento del monopolio después de la reorganización de Gutiérrez de Piñeres. Entonces, fiscalmente, podríamos hablar de una empresa exitosa. La renta, la región de la costa atlántica fue primordial para la renta neogranaína. Además de aportar poco más de un tercio de los ingresos totales del monopolio, las administraciones principales de Cartagena y Panamá le permitieron al virreinato de la Nueva Granada insertarse en el sistema imperial de la renta de tabacos, que era básicamente el objetivo de la investigación, el cual era explicar las relaciones administrativas, económicas y fiscales que había trazado la renta neogranadina con la factoría de La Habana. Y esto fue posible detallarlo y observarlo a partir de estas importaciones que fueron casi continuas, es decir, un poco de los 32 años que analizo, en 12 de ellos no hubo envíos. Sin embargo, coincidieron con los problemas de conflictos bélicos. En cambio, se trató de un surtimiento muy activo, de un flujo de tabacos muy activo desde La Habana hasta la costa neogranadina del Atlántico.
Y finalmente, bueno, las reales fábricas de cigarros fueron dependencias esenciales para el fortalecimiento de la renta de tabaco. Por una parte, se crearon estratégicamente en el territorio a fin de tener un mayor control sobre el mercado tabacalero, desplazando y luego absorbiendo a los cigarreros de las ciudades. Bueno, en este punto no me fue posible por cuestiones de tiempo adentrarme. Sin embargo, en el informe final que espero que se suba en las próximas semanas, a la página del ICANN, ahí aparece un contraste con las reales fábricas que se erigieron en Nueva España y en el Perú. Y se muestra, por ejemplo, que estos operarios no fueron mano de obra creada, digámoslo entre comillas, eran cigarreros que estaban anteriormente en pulperías en la ciudad. Entonces, lo que al crearse las reales fábricas de cigarros en estas dos ciudades, la renta lo que hizo fue absorber esa población. Que para el caso de Cartagena, bueno, continuemos. Por otra, pues modificaron las reales fábricas, modificaron la forma de hacer cigarros al introducir el método fabril, y ahí se incluyen, por ejemplo, el cumplimiento de horarios, el estar subordinados a un cabo, del pago semanal. Y esto fue bastante interesante porque para el caso neogranadino, pues emplearon muchos habitantes urbanos. Si tomamos en cuenta el caso de Cartagena, el censo de 1777, vemos que el 2,5% de la población de la ciudad estaba empleada en esta real fábrica. Y si la agregamos por sexo y raza, pues el 7% de las mujeres de la ciudad trabajaban en esta real fábrica. Y el 2,3% de los hombres también laboraban ahí. Bien, con esto doy fin a la presentación y pues estoy atento a responder las preguntas que tenga el público. Bueno, muchas gracias, Johan. Sin lugar a dudas es una presentación muy interesante, muy sugestiva. Eh, y bueno, en este momento entonces abrimos el chat de discusión y damos la oportunidad para que nuestros espectadores puedan realizar sus preguntas y comentarios. Mientras tanto, pues yo te quiero hacer una pregunta, y es bueno. Primero, preguntarte sobre cuáles son los tipos de fuentes. Tú has mencionado algunos del archivo anexo 2, no estoy mal. Pero quería preguntarte qué otros tipos de fuentes estás consultando y en ese sentido, si hay algunas cosas que consideres que no entren en esos registros y que sean importantes. Un poco ¿por qué? Porque quiero preguntarte también qué tan fuertes eran al final esos controles. Y tú mencionaste ahí que no era posible decir que no hubo contrabando. Entonces, si en algún momento hubo contrabando, pues primero qué tan común era y qué se hacía cuando se sorprendía a alguien con contrabando de tabaco. Bueno, te pregunto eso por ahora y esperemos que nuestros espectadores realicen sus comentarios por el chat. Bueno, gracias, Pablo. Bien, respecto a las fuentes, básicamente fueron el archivo anexo 2, la sección de el Fondo de Administración de Tabacos, ¿sí? Ahí se encuentran informes, correspondencia, es un fondo bastante rico, bastante interesante porque se encuentra muchas veces esa correspondencia entre pequeñas unidades administrativas, las cartas de los administradores particulares y no necesariamente el informe del administrador principal, que eso es el insumo, o básicamente eso lo encontramos en el fondo Tabacos de la sección Colonia, también del Archivo General de la Nación en Bogotá. Y pues las cifras contables básicamente se encuentran en el archivo anexo tercero, en el Fondo Real Hacienda, y hay una muy buena cantidad de libros contables que registran anualmente todo este tipo de flujos, ¿no? Cuánto tabaco se introduce, cuánto se distribuye, cuánto se vende. Para el caso de las reales fábricas,
cuánto tabaco llegan a labrar los operarios, cuánto se les paga. Entonces, es un archivo muy rico y para esta investigación las fuentes estuvo dispersas en 3 fondos en específico y en 3 secciones en concreto. Bien, con respecto a otros registros y a otras fuentes, bueno, yo mencionaba que el mecanismo de pago de la renta neogranadina a La Habana fue por el de cargo a las cuentas. Entonces, estos son deudas. Entonces, algo que de entrada no se pudo observar, no se pudo detallar a partir de las fuentes del Archivo General de la Nación fue efectivamente cuánto dinero la renta neogranadina pagó a la renta de La Habana. Sabemos por los informes las abultadas deudas que tenían. Por ejemplo, solamente en 7 años de funcionamiento, Panamá ya debía cerca de 200.000 pesos, ¿sí? De tabaco que había recibido, pero únicamente Félix de Soto, que era el administrador principal, logró enviar 7.000, que yo creería así era una ínfima parte. Entonces, muy seguramente en los archivos cubanos y en el Archivo General de Indias, en las cuentas contables de la factoría de La Habana vamos a encontrar este tipo de ingresos, que en todo caso, a partir de los informes y de la fuente cualitativa, podemos decir que fue poco. Sin embargo, se trata de un proyecto que a raíz de nuevas fuentes y a raíz de la exploración de nuevos archivos puede arrojar muchas más luces o puede arrojar nuevas vetas de investigación. Y finalmente, bueno, con respecto a lo del contrabando, contrabando es un asunto difícil porque de entrada es un fenómeno incuantificable y que es difícil entenderlo. Sin embargo, para el caso de Cartagena, realmente son pocas las causas que hay contra malversadores, contrabandistas de tabaco. Y es porque recordemos que estos envíos desde La Habana a Cartagena se hacían de cuenta, costo y cargo de la renta. ¿Esto qué quería decir? Que pues ante un eventual naufragio, ante un eventual asalto de corsarios y eso, pues el único quien perdía era la Real Hacienda que había costeado este envío. En cambio, este tipo de transacciones por parte de particulares, por lo menos no puedo decir que no existió, porque muy seguramente existieron, pero en los archivos que se conservan y oficiales son muy pocos. Y con respecto a cómo se castigaba, una de las 13 instrucciones que genera Gutiérrez de Piñeres en su reforma es justamente sobre causas de fraude, de cómo se procesa. Y se crea una figura que son los jueces subdelegados, y estos jueces subdelegados son los únicos encargados de sustanciar las causas de fraude. Pero básicamente lo que el castigo común fue la pena del duplo. Es decir, dependiendo del tabaco incautado, se duplicaba su costo a precio de monopolio y esto era la multa que debía pagar. Entonces, básicamente, se castigaba era a los contrabandistas por medio de multas. Sin embargo, puedo decir que para el caso de Cartagena y Panamá, fueron pocos las causas de contrabando. Vale, muchas gracias. Tenemos un par de comentarios. Bueno, Alejandra nos pregunta, bueno, te comenta, gracias por tu socialización. Te quiero preguntar si existió alguna relación entre el comercio tabacalero y José Ignacio de Pombo en el Real Consulado de Cartagena. Julián Garay Sandoval te hace dos comentarios. El primero es, ¿hay información en los archivos consultados sobre informes o anotaciones acerca de los efectos del uso de tabaco en la salud? Y el segundo es, para la época consultada, ¿había algún indicio de prohibición en la comercialización del tabaco? Gracias, muy buena presentación. Ok. Bueno, la primera, recordemos que se trata de una renta, ¿sí? Es una renta que
está a cargo del Estado. Después de Gutiérrez de Piñeres se hace una centralización de esta renta, entonces no había injerencia de otro tipo de autoridades al manejo de la renta de tabaco que no fuesen los mismos administrativos. En este caso, primordialmente iba el virrey, luego el director general de rentas estancadas y le seguía a cada uno en las jurisdicciones los administradores principales. Entonces, en este caso, no observo una injerencia justamente porque Gutiérrez de Piñeres planteó que no debía existir. No obstante, hay una serie de comentarios, podríamos decirlo. Por ejemplo, Rafael Pombo, en su informe como consulado, dice que, al igual que en su momento Antonio Nariño y Fermín de Vargas, que que el tabaco rendiría mayores rendimientos fiscales si no estuviese estancado. Entonces es un reclamo un tanto de que no solamente lo está haciendo Pombo, lo están haciendo otro tipo de neogranadinos interesados en que los estancos se eliminen. No obstante, este reclamo no va a ser acogido en los arbores de la independencia cuando algunas juntas eliminan estos estancos. Sin embargo, vemos que rápidamente con la reconquista nuevamente se implanta la renta de tabaco y finalmente la Constitución de 1821 vuelve a restaurar en el mismo modelo que había planteado Gutiérrez de Piñeres la renta de tabaco, básicamente porque junto con el aguardiente aportan cerca de un tercio del ingreso del virreinato. Entonces no es un recurso fácil de prescindir y menos aún, pues, con esas apremiantes situaciones que se presentan para la década de 1810. Eso con respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda sobre los efectos del tabaco, bueno, hay algo interesante y es con respecto al tabaco en polvo. El tabaco en polvo, su consumo es inhalado, ¿sí? Es por vía nasal. Y cuando se hace un experimento en la Real Fábrica de Tabacos en Polvo en Santa Fe, hay una muestra, hay una serie de proponentes que quieren producirlo para que no se dependa de esa importación de tabaco de La Habana. Y uno de esos es de apellido Alfaro, que crea un tabaco en polvo. Y curiosamente se lo entregan a Martín París, que es el administrador principal de Santa Fe, y él se lo envía porque coincide en ese momento está el José Celestino Mutis en la ciudad y ejerce como el primero en la expedición botánica y demás, y él saca todo un tratado que está en el fondo Tabacos de la sección Colombia del Archivo General, y en donde él da toda una serie de razones médicas del por qué inhalar ese tabaco en polvo producido por Alfaro es completamente nocivo, entre otras cosas porque lo mezcla con otras sustancias un tanto nocivas, ¿sí? Y recordemos que en ese momento está imperante la teoría de los humores de Galeno, entonces es un tratado, el que yo conozca para el caso neogranadino, es un tratado médico muy interesante que trata sobre los efectos del tabaco en polvo, que de hecho, bueno, y con esto me echo ahí la cuña, yo lo utilizo como fuente para un artículo que publicó la revista Fronteras de la historia del ICANN en el 2018, y es muy interesante. Aún así, hay también tratados médicos desde el siglo XVI, como el de Monardes, hay uno también sobre el siglo XVIII, sobre el Avedán, hablan de algunas propiedades, unas ciertas, otras un tanto inventadas de los efectos del tabaco para la salud. Y bueno, y por último, que si había una prohibición al tabaco, siempre es constante, ¿no? Siempre se mantiene. Sin embargo, el tabaco comienza a ser de uso fiscal para los estados desde inicios del siglo XVII. Y cuando se entiende esa importancia y que se puede sacar esos rendimientos fiscales del tabaco, todo este tipo de advertencias sobre efectos sobre la salud o
sí, pasan inadvertidas porque sencillamente los estados lo que hacen es estancar eso. Entonces se delegan a sí mismo el privilegio de producir, de distribuir y vender. Entonces no existen prohibiciones al tabaco, al menos hasta 1700, hasta finales del siglo XVIII, cuando hace parte del Estado. ¿Sí? Y bueno, y hoy en día lo tenemos. Se presentan alguna serie de prohibiciones, pero no se restringe su consumo completamente, justamente porque, por lo menos para el caso colombiano, financia el sector de la salud. Sí, gracias, Johan. Te quería también preguntar, bueno, si ves en este control sobre el tabaco algunas similitudes con otros productos, como por ejemplo el aguardiente que ya mencionaste, si hay algún precedente, o sea, si el control sobre otros productos marca un precedente para el control sobre el tabaco o al revés. Y también, bueno, te quería preguntar si nos puedes comentar un poco de dónde nace este interés tuyo por este tema. Bueno, Pablo, las similitudes con el aguardiente, de entrada, parte de que están conformados para el periodo virreinal de la misma manera la una y la otra. Gutiérrez de Piñeres también reforma el ramo de aguardientes y lo crea bajo esta misma estructura de administraciones principales, de dividir el territorio, de crear fábricas, por ejemplo la de Villa de Leyva. Sí, se maneja siempre bajo la misma estructura. No obstante, hay mayores reclamos y exigencias y con respecto a lo que me hablaban de tratados sobre los efectos nocivos del aguardiente más que el del tabaco, porque pues es más difícil tratar a alguien con embriaguez que por los desórdenes que pueda llegar a provocar que a alguien que fume, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con respecto a ese tipo de similitudes. No obstante, ambos generan muy importantes rendimientos. En algunas provincias, el tabaco se pone por encima en los ingresos de las cajas reales que el aguardiente, pero no obstante, en algunas regiones son los dos estancos, el del aguardiente y el del tabaco, los que mayores rendimientos generan. Para eso basta ver los trabajos que ha hecho Joaquín, también Kalmanovich, Melchor Roca, y en todos, independientemente de las zonas donde vayamos a ver, el aguardiente y el tabaco son quienes están aportando mayormente al fisco. Y bueno, mi interés por el tabaco surge porque inicialmente para mi pregrado en Historia y Archivística en la UIS, yo como buen santanderiano quería investigar sobre los comuneros, ¿no? Pero cuando uno adentra en la historiografía de los comuneros, de entrada, John Fela y Mario Aguilera Peña están diciendo una de las causas del alzamiento de los comuneros fue eh, el monopolio al tabaco, ¿no? Y para el caso del Socorro y esta zona es que Gutiérrez de Piñeres en 1778 corta la posibilidad que tiene en esta provincia de cultivar tabaco y se la delega únicamente a Girón. Entonces ahí hay una cierta pérdida de un privilegio de una provincia que tradicionalmente se ha dedicado a producir tabaco. Entonces luego, pues, a partir de esto, pues, puse a mirar, bueno, ¿qué hay sobre el tabaco? Y me entré a historiografía sobre el tabaco. Eh, lastimosamente, si bien se reconoce el impacto y la importancia fiscal, el tabaco es uno de los bienes menos trabajados. Sí, es una curiosidad ahí en la historiografía colombiana. Y para entonces habían trabajos eh, interesantes, sin embargo el general era una tesis doctoral de John Harrison de 1990 y luego un trabajo bastante general también de Margarita González del 80. Entonces ahí en adelante me vine a interesar por el tabaco, gracias también a Licán en el 2016 que tuve también una beca de estas del programa de fomento de la investigación, pude revisar fuentes y de hecho este es tema también que continúo en mi maestría. Vale, gracias, Johan, muy interesante. Y Anita Daza te pregunta, bueno, hola Johan, excelente presentación. Quisiera saber si me puedes contar sobre el trabajo femenino en la factoría de Ambalema.
en qué consistía y cuál era su papel en la cadena de producción del tabaco. Gracias. Bueno, sobre la factoría de Ambalema, todas funcionaban bajo la misma manera, igual la de Candelaria y la de Girón. Entonces, pensemos en la factoría en un espacio físico, es decir, en una casa dedicada únicamente como acopio y recibimiento de los tabacos, ¿sí? Entonces, esa entidad, esa unidad administrativa está liderada por un factor, le sigue un fiel reconocedor de tabacos y hay toda una serie de estructura, hay un encargado de los libros, etcétera. Pero entonces, la factoría en esencia es la que compra directamente el tabaco a los cosecheros. Entonces, es el vínculo entre el Estado que monopoliza el tabaco y los cosecheros que cultivan el producto. Entonces, esa relación se da mediante la factoría. Y la factoría lo que hace es matricular cosecheros. Él tiene a cargo un distrito tabacalero, es decir, únicamente se permite la producción de tabaco en esos territorios y los cosecheros quedan matriculados cuando eh, eh, comprueban que tienen tenencia o propiedad sobre sobre un pedazo de tierra dentro de esa demarcación. Entonces, en adelante, cada año se tienen que presentar donde el factor y dicen, yo tengo un almud de tierra, puedo cultivar 10.000 matas de tabaco. Entonces, se registra y oficialmente ese cosechero queda con permiso, queda matriculado para venderle tabaco a la renta, que se hace mediante la factoría. ¿Cuál es la ventaja de esa relación? Que la factoría le paga al cosechero en efectivo, en dinero. En cambio, antes del monopolio, antes del estanco, los mercaderes pues pagaban muchas veces con mercancías o por crédito, ¿sí? Entonces hay una cierta relación de beneficio por una parte de los cosecheros que reciben su pago en metálico. Digamos que es un pago bien, es un buen pago respecto a cómo lo hacían los mercaderes. Y por otra parte, pues con la factoría y con el control de los cosecheros, la renta puede controlar la regla de los consumos. Era lo que les hablaba, que para evitar desabastecimiento y para evitar sobreproducción, ambas cosas muy adversas al beneficio de la renta, se procuraba que se produjera únicamente el tabaco necesario que se consumía anualmente en todo el territorio neogranadino. Bueno, muchas gracias, Johan. No tenemos más preguntas. Entonces, bueno, te agradecemos mucho por tu presentación. Me pareció muy interesante. Y también por este espacio de diálogo que, pues, sin lugar a dudas, es muy productivo. Agradecemos también a nuestros espectadores que estuvieron conectados con nosotros vía Facebook Live y los invitamos a estar al tanto de nuestros próximos eventos por medio de nuestras redes sociales. Recordamos que pueden encontrarnos como @ican en Facebook, @instaican en Instagram y @elican en Twitter o en nuestra página web www.ican.gov.co. Allí publicamos contenido de interés y toda la información relacionada a los eventos que programamos. También les recordamos que estas transmisiones pueden ser consultadas en cualquier momento en nuestro canal de YouTube, ICANCO, en donde subiremos este video y el de los otros eventos que hemos realizado para que los puedan consultar en cualquier momento y en diferido. Con esto nos despedimos y los esperamos a todos en nuestras próximas emisiones. Muchas gracias, Johan, por tu presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todas las personas que estuvieron ahí en el live. Gracias a Lican por permitirme estar en archivo, consultar, investigar. Y por último, decir que buena parte de esta investigación va a ser publicada, espero, en forma de artículo. Entonces, también a comentarles eso. Bueno, muchas gracias, Johan, y estaremos pendientes.